Hola, en este vídeo vamos a estudiar una aplicación de la integración numérica a la simulación de una ola epidémica de una enfermedad infecciosa. Los objetivos que nos planteamos son hacer una simulación de la evolución de la ola epidémica en Canarias para los virus de la gripe, para la COVID-19 original y la variante Omicron. Para ello usamos el modelo epidemiológico introducido por Kermack y McKendrick, que nos permite simular la evolución de una ola epidémica. Este modelo supone que el virus se mueve libremente entre la población sin ningún tipo de medida de distanciamiento social. Lo que va frenando la expansión del virus es que las personas infectadas que han superado la enfermedad ya no pueden contagiar a otras y actúan de freno a la transmisión. El uso de este modelo involucra el cálculo de integrales, para lo cual utilizaremos el método de Simpson. Kermack y McKendrick, en 1927, unos investigadores escoceses, introdujeron el modelo epidemiológico que vamos a utilizar en este estudio. A pesar de que este modelo tiene casi ya 100 años, pues sigue siendo plenamente vigente y de hecho muchos de los modelos actuales se basan en este trabajo. Nosotros aquí vamos a estudiar la versión más sencilla del modelo y además usando una formulación en términos de integrales en lugar de la formulación habitual, que es en términos de ecuaciones diferenciales, pero que eso no lo veremos en este curso. Entonces aquí lo que vemos es la versión original del artículo publicado en 1927. Este modelo compartimental se basa en dividir a toda la población en 3 compartimentos. El primer compartimento son los susceptibles, que son todas las personas que se pueden contagiar. Inicialmente, los susceptibles son toda la población y según se van contagiando, van saliendo de este compartimento. El segundo compartimento son los infectados activos, que llamaremos ADT, y que son todas las personas que están sufriendo la enfermedad en ese momento y que pueden contagiar a otras. Entonces, según esas personas se van curando, pues pasan al compartimento de recuperados, que pueden ser fallecidos o recuperados. Aquí no se distingue entre que hayan fallecido o no. Entonces, en este compartimento pues están todas las personas que ya han superado la enfermedad y que ya no pueden contagiar a otros. Entonces, siempre se cumple que el total de la población es igual al número de susceptibles más los infectados activos más los recuperados. Es decir, que cualquier persona está siempre en uno de esos 3 compartimentos. Lo normal no siempre sucede que los individuos pueden ir pasando de susceptible a activo al contagiarse y a continuación, pues cuando se recuperan, de activos a recuperados. Ese es el proceso normal, ¿no? Además de estos compartimentos, pues vamos a estudiar también algo muy importante, que es pues el número de contagios diarios que se producen. Entonces, tenemos que siempre vamos a tener que el total de contagios diarios, que viene dado por esta suma, el número total de contagios es la suma de los contagios producidos hasta el día T, pues es igual a los infectados activos más los recuperados. Es decir, que cualquier persona que se haya infectado, bien o está entre los infectados activos o bien ya se haya recuperado. Entonces, este modelo depende de 2 parámetros que determinan 2 cuestiones claves en la propagación del virus. El primer parámetro es el R0, que determina el número de contagios en media que genera cada infectado al principio de la epidemia. Entonces, el factor R0, como veremos, pues depende
de la capacidad de transmisión del virus, y puede variar mucho entre un virus y otro, o entre una variante y otra del virus, ¿no? Y lo segundo, el segundo parámetro, la segunda cuestión que aparece en el modelo es una función que en este caso se elige de tipo exponencial, con una exponencial negativa, donde el parámetro de la función es b minúscula, que determina el ritmo al que los infectados se van recuperando, ¿no? Entonces, aquí en esta figura, pues lo que estamos viendo es para el valor de b igual a 0.15, pues la gráfica de la función esta exponencial negativa. Entonces, esto lo que nos está diciendo, en horizontal lo que tenemos es el número de días que han pasado desde la epidemia, desde el contagio, y la función lo que nos va diciendo es, digamos, el ratio o porcentaje de personas que van saliendo de los infectados activos y pasando a recuperados según van pasando los días de la infección. Por ejemplo, en el día 0 tenemos que el 100% de las personas pues están en los casos activos, ¿no? Un día después de la infección, pues ya estamos a que del orden del 85% están en activos, pero ya el 15% restante ya se ha recuperado. Y así sucesivamente, pues en función del número de días que pasan de la infección, pues vemos el ritmo al que se van recuperando las personas, ¿no? Por ejemplo, pasados 15 días, pues estamos del orden de el 10% de los infectados sigue sin recuperarse y sigue siendo un infectado activo, y el resto ya se ha recuperado, ¿no? Bien, esta función es muy sencilla, pero no es perfecta, en el sentido de que, por un lado, al principio lo que esperaríamos es que progrese más lentamente, es decir, que los infectados activos se mantienen más tiempo, y por otro lado que cuando avanzan los días pues baje más rápido, porque claro, pasados 15 días ya sabemos que el número de recuperados es superior al 10%, ¿no? Entonces, esta es la función básica que vamos a usar, que es la que proponen estos investigadores en su artículo original, pero lo lógico sería utilizar unas funciones un poco más realistas, ¿no? Respecto al R0, pues aquí lo que vemos es una tabla de valores de R0 para diferentes virus obtenida de Wikipedia el 24 de marzo. Entonces, el sarampión pues tiene un R0 altísimo, es decir, una enfermedad muy, muy contagiosa, que tiene un R0 entre 12 y 18, que eso es una barbaridad. Lo que pasa es que gracias a las vacunas, pues realmente nunca se ve una explosión de casos de sarampión, ¿no? Luego tenemos la COVID con la variante Omicron, que tiene un R0 de 7, es decir, que cada persona al principio de la epidemia pues va contagiando a un ritmo de 7 personas. La variante Delta, que tiene un R0 de 5.1, la variante original del COVID-19, que tiene un R0 de 2.9, y aquí vemos los R0 de dos virus de la gripe, dos variantes, la de una epidemia del 2009, que tiene un R0 de 1.6, y otra para la gripe estacional, que tiene un R0 de 1.3. Entonces, en este estudio pues vamos a ver cómo la diferencia en la evolución de la ola epidémica en función de este factor R0, ¿no? Entonces, en la práctica, la manera en que el modelo pues va calculando pues los contagios diarios, los recuperados, el total recuperados hasta el día T, los infectados activos y los susceptibles. Todo eso se va actualizando en función de que van pasando los días, ¿no? Y esto se hace de forma iterativa partiendo de T igual a 0,
que se supone que es el principio de la ola epidémica, con una única, que suponemos que ese día pues es cuando aparece la primera persona infectada que empieza a infectar a otros, ¿no? Por tanto, vamos a inicializar las diferentes variables de la siguiente forma. Entonces vamos a tener que los infectados del día 0 es 1, porque hay un solo infectado. Los activos también va a ser 1, porque esa persona infectada está entre los activos. Los recuperados van a ser 0, porque todavía no se ha recuperado nadie. Y los susceptibles van a ser el total de la población menos 1, que corresponde a esa primera persona infectada, ¿no? Entonces, a continuación, para t igual a u, para t vamos calculando para los posteriores valores de t, es decir, para los siguientes días, pues las diferentes variables. Entonces, la ecuación fundamental que vamos a utilizar es esta, que determina cómo van variando o cómo se calcula el número de nuevos contagios al día siguiente en función del valor de las variables en el día anterior, ¿no? Entonces esto lo que nos dice es que el número de contagios el día t más 1 pues es proporcional al número de casos activos, es proporcional también a la proporción que quedan de susceptibles, porque los susceptibles, este número siempre va a ser menor o igual que 1, porque al principio, la primera vez va a ser la población menos 1 partido por la población, y según va avanzando, los susceptibles van bajando, y esto hace que este ratio vaya disminuyendo, y como se decía antes, esto es lo que va a provocar que la epidemia vaya frenando, es decir, que al disminuir el número de susceptibles, pues hay menos gente que se puede contagiar, y eso va frenando la propagación. Y además es proporcional a los parámetros del método, que son R0 y B. Entonces, mediante esta fórmula calculamos los nuevos contagios el día t más 1. A continuación incrementamos el valor de t para calcular las otras variables. El número total de recuperados se calcula utilizando esta integral, que para utilizar esta integral, pues para calcularla utilizaremos el método de Simpson. A partir de RT calculado, calculamos el número de casos activos que hay en ese momento, que lo calculamos como el número total de infectados menos el número de recuperados. Y por último, calculamos los susceptibles que van quedando como la población menos todos los infectados que se hayan producido hasta ese momento. Entonces, aquí hacemos un bucle donde vamos por iteraciones, vamos a ir pues calculando para los diferentes valores de t, para los diferentes días, según van avanzando los días, pues la evolución de la ola epidémica, ¿no? Entrando ya en los detalles del código, pues tenemos que definimos unas variables globales. Pues como siempre digo, pues desde el punto de vista de la programación siempre hay que intentar evitar las variables globales, pero aquí las utilizamos porque nos facilitan un poco la vida a la hora de utilizar los métodos. Entonces, las primeras dos variables globales son los parámetros del modelo, que son el b, que es el coeficiente de la exponencial negativa que se utiliza para determinar el ritmo a los que los infectados activos se van recuperando, que siempre tomaremos el valor de 0,15. El R0, que va a ir jugando entre 1.3, que es el de la gripe, el de 2.9, que es la primera versión de la COVID-19, y el 7, que es la variante Omicron, ¿no? Inicialmente, pues, tomamos el valor de la gripe. A continuación, definimos la variable que va a representar los días que van pasando sobre los cuales vamos a calcular la evolución de la ola, que es la variable t, que inicializamos a 0, ¿no? A continuación vamos a declarar, pues a inicializar el vector de incidencias,
que es un vector de tamaño 1 inicializado a 1, es decir, que el primer día, en el día 0, pues el número de casos es 1, que es el principio de la epidemia. Aquí lo que estamos haciendo es declarando esa función exponencial negativa que determina el paso de activos a recuperados. Y aquí lo que estamos haciendo es definir la función a la cual tenemos que aplicar Simpson, que es la que antes aparecía en la fórmula para calcular el número total de recuperados, ¿no? Entonces esta función pues era 1 menos b mayúscula s multiplicado por la función i en t menos s. Entonces, como i es un vector discreto, entonces utilizamos aquí interpolación lineal para obtener, digamos, una aproximación continua que podamos definir en cualquier punto de los datos de incidencia diaria y minúscula, ¿no? Entonces, el programa principal, lo primero que hacemos es definir la población. En este caso estamos utilizando como ejemplo Canarias, que tiene algo más de 2 millones de personas. Inicializamos las otras variables. Tenemos el caso de infectados, que inicializamos a 1, de infectados activos. El caso de recuperados, que inicializamos a 0. Y el caso de los susceptibles, que inicializamos al total de la población menos 1. A continuación vamos a ir calculando según la fórmula vista, pues todas las variables durante todos los días sucesivos. Entonces vamos a ir almacenando en la variable total infectados, vamos a ir almacenando pues el número total de infectados que van saliendo, que van a ser la suma de la variable i. Entonces ahora entramos en un while que ponemos como condición de parada pues que mientras el i de t, es decir, mientras los contagiados diarios sean mayores o iguales que 1 o que el tiempo sea menor que 30, pues vamos siguiendo iteraciones, haciendo iteraciones. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que consideramos que la epidemia termina pues cuando el número de contagiados diarios baja por debajo de 1. ¿Y por qué ponemos esta condición sobre t? Pues porque durante los primeros días el número de contagios, que empieza siendo 1, puede bajar por debajo de 1. ¿Por qué? Pues porque los contagios de ese primer contagiado va a ir contagiando a los otros progresivamente, no todos el mismo día, ¿no? Eso hace que durante los primeros días pues el número de contagios va a ser menor que 1 hasta que pues se va propagando la epidemia. Entonces, si no pusiésemos la condición de que continúe hasta que t es menor que 30, pues el while pararía en la primera iteración porque el i de t baja por debajo de 1. Bien, entonces vamos dentro del bucle, lo que vamos haciendo es pues aplicando las ecuaciones que se vieron antes. Entonces, con la instrucción pushback, lo que estamos haciendo es añadir al final del vector i, pues este valor que está aquí, que es el valor que sale de la fórmula, ¿no? Que nos dice cuánto vale la incidencia en el día siguiente en base a los datos de los días anteriores, ¿no? Después actualizamos el valor de t incrementándolo en 1. Actualizamos el total de infectados sumando los infectados de ese día. Aquí, mediante el método de Simpson, calculamos el total de recuperados, llamando al método de Simpson, donde estamos integrando entre 0 y t, y además estamos utilizando 2 por t intervalos para calcular la integral. Y estamos integrando la función f de r que se definió arriba, que es la que había que integrar para calcular los recuperados, ¿no? A continuación, pues, calculamos los infectados activos como la diferencia entre el total de infectados y
el total de recuperados, ¿no? Y por último, añadimos a los nuevos susceptibles como la población menos el total de infectados. Entonces, una vez terminado el bucle, pues aquí lo que hacemos es calcular pues dónde se ha producido el pico de contagios diarios, que es una de las informaciones más importantes, es decir, en qué momento la ola alcanza su pico, la ola de contagios diarios. Entonces aquí simplemente definimos la variable real pico, que va a ser el valor de la incidencia diaria en su máximo, una variable para almacenar dónde alcanza el máximo, y en este bucle pues calculamos tanto el pico como su posición. Aquí lo que hacemos es imprimir los resultados básicos, como son cuáles son los parámetros del modelo que se han usado, cuánto ha durado la ola epidémica, que es el T donde se ha parado el bucle, y dónde se ha producido, dónde se alcanza el pico, y el total de personas que se han terminado contagiando. Hay que tener en cuenta que en función del valor de R0 se van a terminar contagiándose un número distinto de personas. Depende del R0, pues terminan contagiándose más o menos. Y finalmente aquí lo que hacemos es pues almacenar en un fichero pues los resultados para luego hacer una gráfica. Entonces ese fichero aquí se almacena en un fichero con este nombre, Kerman McKendrick, pero se puede utilizar cualquiera. De hecho, al utilizar diferentes valores de R0, es conveniente cambiar el nombre y poner nombres distintos para cada R0, porque lo que sucede en Excel es que si, por ejemplo, tengo abierto un fichero en Excel y genero de nuevo el fichero a través del código, ejecutando el código, pues Excel protege el fichero y no me va a dejar actualizar el fichero. Es decir, que es mejor utilizar bien diferentes nombres, o bien tener en cuenta que cada vez que ejecuto el programa tengo que haber cerrado previamente el fichero CSV en el Excel, ¿no? Entonces, aquí tenemos la ejecución en primer lugar, para la gripe estacional, que tenía como valor de R0 1.3. Siempre vamos a utilizar como B 0.15, y lo que observamos es que lo que nos sale de la ejecución del programa es que la duración de la ola epidémica es de 462 días, que alcanza la incidencia diaria, alcanza su máximo a los 221 días de empezar, con 14.167 casos ese día, ¿no? Y el total de personas contagiadas por la epidemia es del orden de 1 millón y pico, que representa el 51% de la población. Es decir, que en una ola de la gripe de este tipo se espera que alrededor de la mitad de la población se contagie, ¿no? Para la COVID-19 inicial, que tiene un R0 de 2.9, pues la duración de la epidemia es mucho menos, 140 días. El pico de incidencia diaria se alcanza a los 54 días y es mucho más alto, 136.000 casos. Y se termina contagiando pues el 95% de la población. La variante Omicron, que tiene un R0 de 7, pues todavía tarda mucho menos la ola, solamente 55 días, y el máximo se alcanza a los 23 días, alcanzando pues que en un solo día habría 468.000 contagios. Y para esta variante, pues al final de la ola epidémica, pues el 100% de la población se contagiaría, ¿no? Aquí vemos las gráficas que nos salen. Entonces, por ejemplo, esto representa
pues los susceptibles, que inicialmente son toda la población y vemos cómo van bajando, hasta estabilizarse por aquí, que corresponde aproximadamente a la mitad de la población. La línea gris son los recuperados, que vemos que empiezan en cero, luego van subiendo, hasta llegar un poco por encima de la mitad de la población. Y la línea azul es la incidencia diaria, que como se mueve en unos valores mucho más pequeños que los susceptibles y recuperados, entonces se utiliza, para poder representarlo todo en la misma gráfica, se utiliza un doble eje vertical, de tal manera que aquí, para esta gráfica, el eje que corresponde es el que está por la derecha, es decir, que en los casos de el pico que se alcanzaba en 14.000 casos, pues corresponde a esta posición que está por aquí, ¿no? De la misma manera, estos son los casos activos, que también se referencian al eje vertical secundario que está por la derecha. Como vemos, los casos activos siempre van por encima de los infectados, de los infectados diarios, porque los casos activos incluyen los infectados de ese día, más todos los infectados del pasado que todavía no han superado la enfermedad. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en la zona, el número de activos máximos que hay, pues sería del orden de algo por encima de 95.000. Entonces, aunque digamos que el resultado que nos sale es que la duración es de 462 días, realmente la parte donde es apreciable la evolución de la ola, pues es más pequeña, porque realmente empieza a ser apreciable a partir del día 90, porque antes son muy pocos casos, y ya empieza a ser poco perceptible a partir de 360 días, es decir, que la duración, digamos, real observable, pues sería bastante menos de los 462, ¿no? Aquí tenemos lo mismo, pero ahora para R0 igual a 2.9, donde observamos pues que ya ahora los susceptibles terminan con un valor mucho más pequeño, porque en este caso se contagia el 95% de la población. Y vemos que tarda mucho menos, ¿no? 140 días. Que realmente más o menos iría de la parte, digamos, observable, visible, pues duraría incluso mucho menos, ¿no? Y por último, esto es para R0 igual a 7, que sería la variante Omicron, que tarda 55 días, se contamina al 100% de las personas, y vemos que de hecho, pues, lo más importante de la epidemia se produce entre el día 15 y el día 30, es decir, que en solamente 15 días prácticamente contagia a toda la población, y el número de casos diarios que podrían llegar a producirse del orden nada más y nada menos de 460.000 casos al día, ¿no? El fuerte poder de transmisión que tiene esta variante. De las conclusiones que podemos sacar de este estudio es que este modelo nos permite hacer simulaciones sobre cuál sería la evolución de una ola epidémica, separando la población en 3 compartimentos, entre susceptibles, infectados activos y recuperados, que el modelo depende de 2 parámetros principales, que son R0, que determina la contagiosidad del virus en términos de su capacidad para transmitirse, y B, que determina el ritmo al que se curan las personas y dejan de contagiar a otras. Se han hecho simulaciones para olas epidémicas de la gripe y de la variante inicial de la COVID y la variante Omicron, y vemos que hay grandes diferencias en función del valor de R0. Cuanto mayor es R0, pues más rápido se producen los contagios, menos dura la ola epidémica,
el pico de contagios diarios es más alto y más personas terminan contagiándose. Las limitaciones del modelo es que no tiene en cuenta el efecto de las vacunas o las medidas de distanciamiento social, y por eso digamos que es una simulación porque digamos que esto correspondería, en el caso de la COVID, a una evolución donde ni se han tomado distanciamiento social, medidas de distanciamiento social, ni hay vacunado, y simula cómo sería la evolución en una situación donde el virus se propaga de manera completamente libre, ¿no? Y otra limitación es que el modelo supone que una vez superada la enfermedad, las personas no pueden volver a enfermar y contagiar a otras. Es decir, que no se produce la reinfección, ¿no? Cuando sabemos que en el caso de este tipo de virus respiratorios, pues la gente se puede volver a reinfectar y volver a contaminar a otros.